Cordial saludo a todos y todas quienes se conectan a esta hora con este espacio informativo del Tercer Canal, hoy con una nota muy especial. Como saben, desde hace varios meses venimos denunciando lo que ocurre con Canal 1, con la toma de Prisa Media por parte de Prisa Media de la programación de lo que es el Canal 1, el canal público de todos y todas los colombianos. Por eso hoy tenemos una entrevista muy especial con una persona que ha sido vocera de este proceso. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero saludar a Jessica Sánchez, mi compañera de mesa en esta conversación de hoy. Andrés Salazar, pues sí, hoy vamos a hablar de un tema del que sorprendentemente recibimos respuesta por parte del ministro Mauricio Liscano, no en los términos que hubiera sido mejor, ideales, porque pues se había programado un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado de la República, y sorprendentemente pues se aplaza este debate pues por tema de tiempos para estudiar el tema, cosas que son discutibles, pero definitivamente el invitado que tenemos hoy pues nos va a ayudar a tener claridades al respecto de esta situación pues que se dio en el Senado de la República, y también pues las reacciones ante el comunicado a la opinión pública a través de un video que proporcionó el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Y este invitado es el senador Wilson Arias del Pacto Histórico. Senador, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Tercer Canal. Gracias, Jessica, muy amable. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Senador, un gusto saludarlo y tenerlo aquí. Usted, como lo mencionábamos, ha sido vocero de esta causa de los trabajadores de Canal 1, de CMI, pero también de la audiencia, de los televidentes que reclaman pues esta pluralidad de información que hoy se ve afectada con lo que viene ocurriendo con esta toma de Prisa Media por parte de Canal 1. Quisiera arrancar por preguntarle, ¿qué sintió usted cuando después de varias semanas de agendar el debate se cancela a último minuto? ¿Cómo asumió usted esa cancelación? Pues grandísima desazón. Yo no soy propiamente un niño, no, es decir, asumo estos asuntos con cierta, debería asumirlos con más veteranía a veces, especialmente cuando ocurre esto, que pues después de haber hablado con mis colegas, yo tengo la iniciativa del debate, me busca el doctor Guido Echeverry, termina decidiendo firmar, sin que yo lo solicitara, una tercera compañera de la comisión lo firma. Voy a la comisión, solicito que se tramite, en fin, todo estaba dado y finalmente soy informado, casi que post-mortem, cuando envían la carta diciendo que se van del debate de la noche anterior, entonces me entero de que se ha clausurado, y evidentemente hay tensiones muy fuertes, hay presiones muy grandes, tanto por los factores reales de poder que hay detrás de todo el negocio o del negociado en su conjunto, como pienso yo, por un ministro que siente que si va a responder por esto se le deshace todo su discurso, no resiste un debate en el Congreso de la República. Él podrá pararse frente a una pantalla, pero en el ejercicio parlamentario creo que sabe que su estantería puede caer fácilmente, ¿no? Que la desazón de no poder concurrir a un debate que tanto he preparado. Sigo esperando que me respondan los chats para decirme cuándo es la fecha. ¿Le escribió al ministro? No. El ministro me escribió en algún momento para decirme que, qué lamentable que estuviera, que él quería asistir conmigo y me abrazaba. Y también dirigí, desde luego, como es de esperar, chats a mis colegas, y estoy esperando la respuesta todavía. Senador, nosotros en esa oportunidad, el miércoles pasado, cuando esperábamos ocurriera este debate, estábamos allí en el Congreso dispuestos a cubrir precisamente esta audiencia que es de todo el interés de nosotros como Tercer Canal y de nuestra audiencia, y allí se entrevistó al senador Guido Echeverry, el presidente de la comisión. Ellos señalaban, el presidente decía, si me piden que haga el debate ya, yo lo hago ya, yo estoy listo, y el senador Guido Echeverry decía, yo necesito más tiempo, podríamos mirar para la próxima legislatura. ¿Usted ha tenido la oportunidad de pronto conversar con ellos, llegar a un punto medio, entiende por qué esa actitud de pronto de dilatar la discusión? No he podido encontrarlos en los pasillos, no me han respondido al chat, y yo llegué a la sesión posterior, vi un poco a Pedro por allí, pero después no lo volví a localizar. Ellos hacen muy cerca a mí. No estuvieron presentes, no sé, es decir, pues sus manifestaciones han sido reiteradas en varias oportunidades. Yo no puedo sino pues negar algunas que son muy obvias. No voy a ponerme a sacar el chat de mis intercambios con Guido, pero les puedo decir que sucesivamente le pedí reuniones, nos convenimos reunirnos. Yo no solo le pedí, él me dijo de la importancia de preparar juntos el debate. Siempre estuvo abierto a hacerlo, y por cierto respeto por la audiencia, pues no me voy a poder
a exhibir los chats, que no me provoque, Guido, porque de pronto logra algún periodista que muestre los chats para explicar el modo como se dio la conversación para lograr una cita que no sé. Te cuento una anécdota final porque me interesa ya otro punto. Por alguna extraña razón, el día anterior, yo no uso tanto los ascensores. Ese día tuve que utilizarlo mucho. Por aquí me acompaña Pablo Álvarez, que no me deja mentir. Y cada que fui al ascensor me encontré con Guido. En cada oportunidad, en el pasillo, en la esquina, es decir, como una se señal. alteraban los astros para decirme que algo iba a ocurrir y que Guido siempre iba a correr el bulto de la conversación. De modo que, bueno, no quiero ahondar aquí digamos, los aspectos que puedan fundar una nueva controversia que me interesa poco. Me interesa lo de fondo, esto es el modo como Prisa ha venido monopolizando nuestro canal. Ya algún día habrá lugar a las anécdotas para que nos riamos. Va a ser motivo de hilaridad, aunque ese día fue pues motivo de bastante enojo por parte mía. Claro, Bueno, pues, dentro de las otras sorpresas que recibimos luego de ver que se aplazó este debate, fue que el ministro Lizcano saca este video en sus redes sociales diciendo que le iba a contar la verdad al respecto de lo que estaba pasando con Canal 1. Y dio unas aclaraciones que yo sé que cuando usted seguramente las vio, senador, y que obviamente eso va a propiciar unas respuestas por parte suya, porque usted ha estudiado juicioso el tema, y entonces él dice algo al respecto de el origen y de la nacionalidad de las empresas. Son colombianitas. Sí, exactamente. Entonces, veamos no recuerdo todos los capítulos, usted me va a tener que recordar porque lo vi de paso. Esas cosas que te producen tan poco impacto que no lo volví a ver, pero veámoslo. Precisamente para tener las respuestas específicamente a cada una de las afirmaciones que ha hecho el ministro Lizcano sobre este tema de Canal 1. Entonces, primero, pues está precisamente sobre la nacionalidad de las empresas que constituyeron Plural Comunicaciones y la licitación de 2017. Lo primero que hay que decir es que en el 2016 se entregó el Canal 1 en concesión a un grupo privado, Plural Comunicaciones, empresa totalmente colombiana, lo cual desvirtúa el tema de la soberanía nacional. Hoy en día esa participación accionaria no ha cambiado, así lo certifica Super Sociedades y lo hemos verificado desde el ministerio. Dice que verificada la nacionalidad, son empresas 100% colombianas las que componían Plural Comunicaciones en 2017 y recibieron esa licitación. ¿Qué decir frente a esta afirmación? Falso de toda falsedad. El ministro no puede asistir al Congreso de la República después de esa mentira. NTS, RTI y CMI tenían el 26.6666% para que fuera completado con el 20% de una compañía extranjera que a esa fecha queda claro que, digamos que ese 20% era una imposición de la propia legislación y las normas internacionales, de modo que participa Hemisphere Group, que a su turno tiene representación en Colombia a través de HMTV1. Y esto es un asunto, es decir, a mí gastamos minutos innecesariamente, pero en alguna oportunidad creo que podemos presentarle lo que fue gráficamente, lo que fue la presentación que hicieron ellos de la certificación, del modo como estarían compuestas las acciones y lo que después acreditan en el momento de firmar el contrato. De modo que participa con el 20%, Hemisphere Group, HMTV1 es su representante con el 20%, y la diferencia exactamente. Ahí estábamos viendo en la pregunta precisamente esa composición que tenía en 2017. Esta vez una anterior, porque eso es cuando adquiere el 100%. Bueno, perfecto. Allí aparecen con respectiva. Y ustedes tienen muy bien esa prueba porque hay una especie de varios momentos en los cuales van cediéndose las acciones precisamente, y eso es lo otro. Digamos, el momento inaugural es el 20% del punto de partida, pero versiones hay de que fue pagado la licencia con recursos de la extranjera, razón por la cual endeudadas las tres colombianas proceden a lo que se ha conocido como una capitalización de acciones. Esto es que ustedes dos me ven jóvenes y son cada uno una cadena, yo soy el gringo, ustedes me entregan sus acciones digamos como contrapartida de su deuda, no me quedan debiendo nada, pero sobre la base de que yo me hago la totalidad de las acciones. Eso fue literalmente lo que ocurrió.
lo cual fue declarado en una asamblea del 21 de diciembre del año 2022. Eso quedó perfectamente establecido. Y es conocido por el ministro porque en una respuesta que me da el ministro, el ministro me manda la información, al parecer no la leyó, Andrés Vengardes. Ustedes vieron lo que dijo. Es nacional, con Colombia colombianita. Pareciera haber no leído la respuesta, en la cual yo pues no lo puedo mostrar ahora, lo tengo por aquí en el celular, cualquier día se los mando. Es él quien en el documento que me deposita en respuesta a mi requerimiento, pues digamos que lo quiere ratificar esa condición. No, que eso es verdad. Para no mencionar que lo que todo el mundo ha visto, que ese fue, digamos, lo que ocurrió en términos legales, aunque violentando lo que eran los principios de la contratación, de la licitación y del pliego de condiciones de la licitación. Pero nuevamente ocurre que hoy, aunque esté en manos de Fénix, que se dice ser colombiana, eso habrá que verlo, está de facto en manos de RTI. Es decir, tanto antes como ahora, en mi opinión, podría ponerse en duda la nacionalidad colombiana, por cuanto tampoco ahora está en manos de los colombianos, ni de la empresa Sombrilla, que le ha cedido extrañamente toda la programación a una que es española. Incluso nosotros mencionábamos ya en programas anteriores, y vamos a incluirlo en este también, que las supersociedades dice que va a iniciar acciones administrativas para darle transparencia a la gente sobre el control real de Plural Comunicaciones, que es el concesionario que hoy tiene asignados los espacios de programación de Canal 1, porque precisamente dicen eso, ¿no? Se ha transformado en Hemisfer Media Group, capitaliza deudas, se queda con el 100%, luego pasa a control de Fénix Media, y luego Fénix Media simplemente le cede toda la programación a Prisa. Entonces no ha sido nada transparente ni nada muy claro el cómo ha funcionado todo este tema de la licitación de Canal 1, ¿no? Sí, me hace caer en cuenta de una situación que es paradójica, perfectamente paradójica. Super Sociedades dice, aquí no está claro quién tiene el control. Porque a Super Sociedades lo que le acreditan es lo que dice la Cámara de Comercio, donde solamente está registrada actualmente la situación de control de HMTV1. Pero no está claro para las super sociedades, sí para nosotros, porque conocemos el resto de la documentación, que finalmente, dejando de ser, digamos, del dominio de Hemisphere, pasa al dominio de Fénix. Pero fíjate que le hago notar al público, algún día pues son tantos detalles y tantas aristas que tal vez la gente pierde la idea, pero para mí me produce una especie de simpatía la paradoja que tú me recuerdas. Tú eres Super Sociedades y le dices, no está claro que el nuevo controlante sea colombiano. Sí. Estaba claro para la Cámara de Comercio aún, según entiendo de lo que dijo la Super, para la Cámara aún está en manos gringas, de modo que deja de tener razón doblemente nuestro querido ministro, porque inclusive en los documentos de Super Sociedades se acredita otra cosa. Es precisamente la impugnación que se hace y dice, como tú dices, vamos a hacer una investigación porque ustedes no me han dado a conocer la situación real de dominio. Sí, otra cosa que mencionaba el ministro durante ese video era que él se acogía muchísimo a la ley 182 de 95, en la que se regula pues todo el tema de la televisión colombiana, y precisamente mencionaba el tema de los porcentajes, que supuestamente Hemisphere tenía ese 20% necesario y permitido por la legislación colombiana, por las regulaciones colombianas, de la participación de un extranjero en un canal de concesión. Pero luego también habla de la libertad de expresión. Son dos temas que lo hacen a uno dudar al respecto de si hubo un proceso realmente legal, cumpliendo con lo establecido en las leyes, debido a dos cosas. El primero, el tema de la libertad para configurar la parrilla de contenido de Canal 1, y por otra parte, pues la libertad de expresión que tendrían pues estos grupos, esta concesión. Así que escuchemos la intervención del ministro Liscano. Lo que pasó con el canal es que hubo un acuerdo de programación entre el Canal 1 y el Grupo Prisa. Este acuerdo de programación no puede ser censurado, prohibido o regulado por el Ministerio de las Telecomunicaciones, toda vez que la Ley 182 de 1995 es muy clara en decir que el concesionario es libre de configurar su parrilla de programación, sometido a los fines y principios del servicio de televisión, sin que el Estado, óigase bien, pueda censurarlos ni hacer control previo.
Bueno, y por otra parte también él hacía una explicación sobre la importancia de la libertad de expresión y que él tenía que garantizarle a este concesionario pues este principio que está establecido, este derecho en la Constitución Política Colombiana. Escuchemos qué fue lo que dijo al respecto de esta libertad de expresión. Así yo quisiera, en el deseo propio o personal, yo no puedo cambiar las leyes de la República. Yo no estoy defendiendo a Prisa ni a ninguna otra empresa con nombre propio. Lo que sí estoy defendiendo como ministro, y asumo toda la responsabilidad política, es que en Colombia se tiene que cumplir la libertad de expresión, el artículo 20, y se tiene que cumplir la ley. Y mientras yo sea ministro, así será. Así le duela a algunos congresistas y a algunos sectores de la opinión. Pero yo hago respetar la Constitución y hago respetar la ley. Senador, ¿qué reacción tiene frente a estas dos declaraciones? Uno, asegurar que él lo que está haciendo es proteger la libertad de expresión, que el concesionario no tiene, o sea, que el Estado no tiene posibilidad de intervenir frente a la programación del concesionario y que él está haciendo cumplir la ley y la Constitución. Bueno, en primer lugar, digamos que la Constitución y la ley lo que dicen es que tiene que referirse, bueno, se defienden por varias razones. El propósito de la televisión pública es la pluralidad informativa, el derecho a la información, inclusive rasgos muy importantes de la democracia, y hay una sucesión de, no solo de normas, sino de jurisprudencia muy importante de la Corte Constitucional, tan bonita y tan, digamos, extensa y robusta que no tendría sentido que me aplicara a ello ahora. Pero lo dejo dicho porque tal vez ocurra el debate en otra comisión pronto y allí nos veremos nuevamente y podremos hacer la confrontación con toda la explicación. Segundo, que pues él defiende la libertad de expresión en el país, pero pues lo disimula muy bien, porque lo que ha ocurrido durante todo este periodo es que ha venido perdiéndose la pluralidad precisamente y la libertad de expresión. Es decir, ¿quién tendría más libertad para expresarse en nuestro canal? ¿Prisa, una gringa o CMI? Sí. ¿Por qué no cuenta la libertad de expresión para el ministro, sino de los grandes monopolios? En tanto más concentrados, más libertad tiene. ¿Esto es lo que nos quiere decir? Nosotros entendemos la libertad de expresión de una manera distinta. Es que las gentes del común, que todo el país y en términos de medios también puedan participar, los pequeños, los chicos. Y recuerden ustedes cuántas empresas y grandes hombres de la historia de la televisión y cuántos trabajadores anónimos han venido quedando así como en el ring, ¿no? Sí. Lesionados. De una parte de eso. De otro lado, que no es tan cierto que digamos que se puede hacer una especie de soberanía absoluta el modo como se ponen los contenidos. Primero, lo que dice el contrato y la licitación es que los contenidos deben ser de televisión. Es decir, no puede ser que alguien le dé por transmitir a la radio de la esquina a través de la televisión. Inténtelo hacer usted a través de los canales privados a ver cómo le va. Pero como se trata de un canal público que ha sido dominado de manera abusiva por unos actores que inclusive han infringido la norma, y de nuevo recuerdo, es que la norma es la que prohíbe que tenga más del 20% del extranjero, de modo que si estuviera cuidando la norma, el ministro tenía que haber cuidado esa en particular que tiene tantos efectos de la soberanía nacional. Pero evidentemente eso no es verdad. Además de esos principios que hemos hablado, de la pluralidad, digamos, de la cultura, de las identidades, también tiene que observar la cuota mínima de producción nacional y las cuotas adicionales que se comprometieron a dar de producción nacional. Entonces, los contratos disponen que hay unos mínimos de cuota nacional que deberán hacerse con artistas y con productores nacionales. Eso no está cumpliendo ni antes ni ahora, mucho menos ahora se está cumpliendo. Yo pues no soy de los que me siento a mirar todos los programas, Sí. pero ya me han anotado varios que no son de producción nacional y anoto de fondo. Es decir, es un exabrupto, es un esperpento, es una chambonada que nos pongan a ver por nuestro canal de televisión los programas radiales donde aparece Gustavo Gómez. Sí. Yo no sé, los programas esos de humor malos que tienen esos grupos. Bueno, no los queremos escuchar, los colombianos queremos que nos hagan una programación nacional. De modo que, pues mencionar, digamos que no es verdad que la voluntad de quien hace la parrilla pueda infligir disposiciones tan importantes y que lesionan tanto, digamos, la identidad y la soberanía nacional. Bueno, yo resumo de esa manera, pero pues podría ser la anotación de cuántas normas han sido infligidas y con ella es decir, la Constitución, la ley, los decretos aterrizan en estos momentos en unas normas que tienen que ver con unas licitaciones, con un pliego de condiciones de esas licitaciones, Sí. digamos con unos ordenamientos jurídicos, financieros, en fin, de todo tipo, y con un contrato que están siendo permanentemente incumplidos. Entre ellos, pues, la obligación de haber mantenido las cuotas de participación de comienzo a fin, ¿no? Inclusive en alguna norma dice hasta un año después, ¿no? De modo que
pues no quiero volver a hacer el rosario que hice ahorita, solamente decir que disimula muy bien el ministro aquello de cuidar la libertad de expresión, que no puede predicarse cancerbero de la Constitución y la ley porque pareciera ser exactamente lo contrario. Y vale Hay la una pena- cosa, ay, perdóneme, Andrés, me interrumpo, pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención y escuchándolo a usted, pues uno se da cuenta que realmente es un tema muy importante porque Canal 1 es un símbolo para nuestra cultura colombiana y es de los colombianos, es decir, nosotros tendríamos que ponerle el ojo a eso que es de nosotros y que permite precisamente evidenciar la identidad cultural que hay en nuestro país, lejos de esos programas que son extranjeros. Y en esas declaraciones que el ministro daba, senador, él mencionaba que el debate hacía parte de una estrategia para hacer política, que realmente los intereses de los congresistas que estaban ahí como tocando el tema era solamente un tema político y que él lo entendía perfectamente. ¿Usted qué le responde al ministro con esas declaraciones de que solamente hay un interés político ya? Pero es el politiquero mayor. Que no me provoque el ministro, mire. Sí. Yo tengo muy en alto la noción de lo que es la política. Podemos un debate ideológico sobre qué es la política. De modo que quien no se interesa en la política y en el dominio de lo público era denominado idiota en Grecia, ¿vale? Sí. La palabra idiota tiene unos orígenes griegos que habla de aquel que se desentiende de lo público. Y al desentenderse de lo público, se desentiende de lo más preciado de los intereses colectivos, de modo que está fregado. Sí. De modo que ni el ministro ni yo somos idiotas porque él se ha interesado en la política más por el lado del clientelismo y de la corrupción. Yo me he interesado en la política con otros orígenes a los que no le voy a dar propaganda, pero el país lo sabe decir, vayan a Cali para ver de dónde vengo yo. De modo que yo no niego que este es un debate político, tanto que hay una política pública expresada en unas normativas que estoy reclamando, porque además, por si no ha enterado el ministro, esa ley que él está violentando tiene su origen en la política, en el Congreso de la República, que es el foro de la política por excelencia, donde además se expresan los intereses. Lo que pasa es que yo estoy expresando los intereses sobre la mesa. Yo digo representar abiertamente a los trabajadores, una parte de los cuales está absolutamente lesionado, pero de los trabajadores vengo, de modo que no escondo mi condición. Él más bien sí tal vez no pueda explicar por qué defiende tanto a Prisa y qué le cabe a él como responsabilidad por defender monopolios de las comunicaciones. Sobre ese tema que usted menciona, que usted también representa, que es el sector de los trabajadores, pues hay nuevamente unas declaraciones que también lo ponen a uno como a pensar, como a preguntarse también cuál ha sido ese seguimiento que se le ha venido haciendo a la situación del Canal 1 por parte del Ministerio de las TIC con relación a los derechos laborales, que también es un tema muy delicado que por supuesto se ha vulnerado en este tema de pues dejar que el Grupo Prisa domine al Canal 1. Así que escuchemos qué fue lo que dijo el ministro. Frente a los derechos laborales, en los que sí estoy de acuerdo con lo que han dicho desde el Congreso, pues tendrá que ser el Ministerio de Trabajo quien revise si ese dicho contrato de la parrilla viola o no violó los derechos de los trabajadores o los derechos adquiridos, y por supuesto el gobierno está en toda la posibilidad de tomar las decisiones. Luego, el mensaje es muy claro. Aquí lo único que hemos hecho es cumplir la Constitución y la ley de Colombia. ¿Cuál es mi deber como ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones? Como jefe de cartera, uno pensaría que él debería estar cumpliendo el mandato popular de tener soberanía sobre los canales que son públicos, que son de la nación. Pues pareciera también como todo lo contrario, y uno se pregunta dos cosas que son preguntas que se las elevó a usted, senador, pues como conocedor del tema, y es ¿dónde está el compromiso del Ministerio de las TIC con las víctimas de este proceso? Pues él se lava las manos y dice, esto es un tema que también tiene que defender y responder el Ministerio del Trabajo, pero ¿dónde está el compromiso entonces del gobierno nacional sobre estas personas que se vieron afectadas con este despido masivo? Y también, ¿cuál es la importancia en este caso de defender los derechos de los colombianos como el derecho al trabajo, senador? Es muy buena la pregunta. Yo no voy a instar a mi gobierno a que viole ninguna norma. Por el contrario, estoy invitándolo a que la hagan cumplir. Por esta oportunidad tenemos un agente de gobierno de muy alta investidura que al parecer obra en contravía ya no solamente de lo que he mencionado, la Constitución, la ley, los documentos que aquí hemos señalado, la normativa tan importante, sino el propio programa de gobierno. Tú lo señalas muy bien. La soberanía es un bien muy preciado, es un propósito muy preciado de la nacionalidad colombiana.
En estos días he estado recordando y me alegra poder hacerlo a un amigo mío que lo fue en la vida y nos tuvimos mucha estima mutuamente. Carlos Gaviria decía que la soberanía es a las naciones y los pueblos lo que la dignidad a las personas. Sí. Esa elaboración gavirista, en este caso de Carlos Gaviria, ha dejado una impronta en la izquierda colombiana muy importante. El pacto histórico es, en mi opinión, digamos, depositario de esas banderas también, y lo es en su programa de gobierno. De modo que contamos ahora, y lo anotas muy bien, con una dificultad, y es que un alto funcionario público, en este caso pareciera ser estar contrariando lo que es un programa de gobierno, razón por la cual nos preguntamos muchos qué hace allí. Tanto él, en términos de, digamos, de sus convicciones, ¿no? de las que se esperan de un alto funcionario, como el gobierno, porque el gobierno es una prédica, digamos, política que aspira no solamente a que eduque a la población, sino a que tenga desarrollo. De modo que para mí es muy lamentable tener que decirlo. Yo deploro esta circunstancia y no hago más que, digamos, hacer un reproche, que además quiero hacer otra aclaración, si me lo permite, Jessica, porque he escuchado algunas, me han escrito además por redes. Yo no tengo inconveniente en que tengamos un frente amplio con procedencias distintas también, porque también eso se da. Debo confesar que no solamente provenimos hombres de izquierda, sino sectores, digamos, liberales y otras fuerzas que participan tanto del pacto histórico inicialmente. Es decir, los que conocen mi vida con Roy Barreras en Valle saben pues, que nosotros hemos tenido una relación muy accidentada, pero lo admito dentro del esfuerzo, sí, en función de un programa precisamente, como de otros más liberales con los que hemos hecho coalición para sacar las leyes adelante. Eso es un hecho constatable. Pero los mínimos que podemos reclamarle de esos allegados, aliados, en cualquiera sea el nivel de cercanía, es que nos comprometamos juntos con un programa de gobierno. Es decir, yo no tengo inconveniente en que el señor haga parte de una obra de gobierno, pero se somete a cumplir el programa de gobierno con el cual ganamos, cosa que le pediríamos a cualquier otro funcionario de gobierno. Y quizá no solo a cumplir el programa de gobierno, sino especialmente a cumplir la ley, que es la responsabilidad prima de cada uno de los funcionarios públicos. En este caso, por ejemplo, es curioso cómo el ministro habla de que frente al tema de la masacre laboral, la responsabilidad es del Ministerio del Trabajo, pero no observa los temas que está identificando las supersociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí sí él mete a hacerse valoraciones como que él dice que es 100% colombiano o como que él dice que no hay integración. Entonces es curioso cómo para unas cosas valoro la distribución, la diferenciación de funciones, y para otras no. Eso no es como llamativo. Has dicho dos cosas muy importantes. Qué bueno. Los muchachos periodistas los recomiendo. Muy, muy atentos. Sí. Él tiene que observar la ley, y las únicas razones para apartarse de la ley a veces son las razones de justicia, ¿no? También para que dejemos eso claro en términos un poquito como de la filosofía política. Sí. Porque alguien me podrá decir que yo también he cumplido la ley. Yo tengo que decir que a veces las he incumplido. Por ejemplo, me decían que cuando nosotros hacíamos un paro de trabajadores y el paro era declarado ilegal, lo que teníamos que hacer era volver al puesto de trabajo, y yo no volvía al puesto de trabajo. Luego yo quebrantaba la ley, pero tenía una razón, razones de justicia, y al final, cuando lográbamos el paro, pedíamos unas represalias. También un poquito para complejizar la cosa. Pero es que no está violentando la norma por razones de justicia, sino que ocurre exactamente lo que estás diciendo. La mira de manera muy parcial cuando se trata de defender a Prisa, pero cuando se trata de defender a un volumen de trabajadores de un contrato del cual es el supervisor, por ser Mintic siempre, pero además tiene las funciones de la ANT, de modo que también es parte. Tenemos una circunstancia muy particular en este caso. Él es supervisor del contrato por ser ministerio, pero por recibir las funciones de la ANTV, entonces también es parte, firmó el contrato. Luego, por esa doble condición, debería estar muy atento de qué le pasa a los trabajadores que trabajan en un concesionario de un contrato del cual es supervisor. De modo que te apunto el tema y lo reconozco. Es más, yo leí una comunicación de respuesta a la CUT, alguien me la mostró, donde en esa oportunidad no le pide a la ministra tratar de atender, sino que los manda como a los tribunales. Vayan, peleen en los tribunales como si él no fuera parte, digamos, de un andamiaje institucional en la cual terminan lesionados los trabajadores, que también, digámoslo, tenían unos contratos que caen en un albur, y es que terminan dependiendo de que Fénix, la que no aparece legalmente como debería ser,
tome la decisión de decir, le corto a Yamid Amad y con él a sus 200 trabajadores, y que la única solución para ellos es que Yamid llore el día de la despedida, y eso no puede ser en este país. Es decir, aquí hay un litigio también laboral, aquí hay unos derechos de unos trabajadores, a propósito de los cuales yo sí quisiera darles un llamado. Es que los trabajadores tienen que tener conciencia de clase, de modo que si hubieran estado organizados en sindicato, tal vez hubieran podido prestarle una mejor asistencia. Y lo digo, y no lo puedo ocultar, yo procedo del sindicalismo, ya lo he dicho. Y esto también quisiera dejar anotación. Sí, incluso nosotros vimos las declaraciones del presidente Gustavo Petro, ¿no? Donde invitaba a estos periodistas a que se formaran, se agruparan en estas cooperativas, se organizaran, porque pues ahí la lucha es diferente. Tienen que haberse agrupado, eran sindicatos antes, ¿no? Sí. Entonces yo sí reclamo en condición de sindicalista, y no para negarles la solidaridad, no voy a instrumentalizar esto, pero sí para decirles, uno tiene que saber, no está parado y somos trabajadores, ¿vale? Entonces ustedes y nosotros somos trabajadores. Sí. Inclusive los profesores universitarios, los periodistas, por prominentes que sean, normalmente son trabajadores y trabajan pues con su intelecto, con sus valores, con sus cualidades, pero lo son, porque finalmente también a veces, es decir, si hubieran estado organizados sindicalmente, tal vez hubiéramos podido prestarle una solidaridad un poco más a tiempo, de otro tipo, que no la vamos a negar ahora, sino que con todo el corazón decimos, en cualquier circunstancia la solidaridad también es un principio de clase, pero es de clase trabajadora, de modo que vamos a tratar de defender sus derechos, y por eso le reclamamos al ministro, no puede pretender sustraerse, como lo dices muy bien, cuando se trata de los de abajo, de los trabajadores, pero interviene mucho para cuidar el interés de Prisa y del gran capital. Una de esas circunstancias por las cuales se evidencia quizá esa defensa de intereses es que mientras los trabajadores estaban anunciando la salida de CMI, mientras estaba diciendo ya esto lo tomaron completamente por parte de Prisa sin respuestas, porque este video del ministro Liscano fue la primera respuesta que dio al tema públicamente en más de 3 meses de esta discusión, sí se estaba tramitando la posibilidad de una ampliación de la concesión a Plural Comunicaciones tal cual estaba en 2017. ¿Cómo entender precisamente esa movida, quizá mucho más en virtud de la defensa de sus intereses de la negociación que estaba haciendo Plural con Prisa Media? Pues hay varios asuntos allí, digamos, concernidos. Tiene aparte una norma que dice que en adelante podrán ampliarse las concesiones, ya se podrá prorrogar ya no por 10 años, sino por 20 años. Un texto de norma que dice que eventualmente quienes la ostentan hoy podrían ser beneficiarios de esa prórroga. Lo que tendrá es que tramitarse la prórroga, cosa que no se ha hecho hasta ahora, según entiendo. Parte 1. Parte 2. Muy a pesar de que eso no ha ocurrido, ya Plural Comunicaciones está haciendo acuerdos que van hasta el 2029. Cuando la licitación de ellos va hasta el 2017. Cuando la licitación va hasta el 2017. Y no ha sido prorrogado, salvo que en sus manos tenga un otro sí, que diga, adiciónase y prorróguese, para lo cual tendrá que haber hecho unos pagos y cumplido unos requisitos. Por ejemplo, voy a decirle algo, muy probablemente no puede hacerlo por una razón de fondo. Fénix fue creada apenas en 2022. Para poder participar en estos momentos, como cualquier actor de un concesionario, tenía que tener participación, haberse estado inscrito previamente, antes de la apertura de licitación, en el registro único de operadores. Lo estaban NTC, lo estaba RTI, lo estaba CMI y lo estaba HMTV1, la gringa. Tuvo que venir y aplicarse un registro para poder licitar. Fénix nace posteriormente, cuando quieren enmendar la plana, porque primero le dieron el dominio a HMTV1, como expliqué, que es gringa, y cuando se percataron de que no podía estar en manos gringas porque era antinacional, porque violentaba toda la norma, porque además había acumulado no el 20%, lo cual está prohibido, sino había sobrepasado y no podía haber cambio accionario, esto lo dice en su numeral 5.1 el pliego claramente. Después de todas esas tropelías, sí, entonces deciden entregársela a Fénix y crean a Fénix a posteriori, de modo que no hay posibilidad de que Fénix pueda acreditar que antes de la licitación pudo haberse inscrito en el registro único de operadores, de modo que tampoco podrá, le aseguro, ir ahora a pedir una prórroga. Es, en mi opinión, imposible que Fénix acredite requisitos para pedir una prórroga, de modo que no está escrito que le tengan que dar la prórroga, y a pesar de todo, Caracol Radio ha suscrito acuerdos con la anterior, con Fénix y con Plural Comunicaciones, que van hasta el 2029. ¿Quién los entiende de esa manera? Es decir, están pasando por encima de la norma y aún, opino yo, de manera muy abusiva, bajo la mirada complaciente de un ministro que no ve
oye y no entiende que esto está ocurriendo. El ministro pareciera ser que ni siquiera recibe informes de estas situaciones y que está arriesgando, en mi opinión, no solo disciplinariamente, sino eventualmente en otros planos, sus omisiones, porque las omisiones de los servidores públicos también pueden acarrear no solamente, digamos, reclamos disciplinarios, sino inclusive hasta impugnaciones penales. Sin embargo, pues están estos mecanismos como los debates de control político y usted decía, bueno, no importa porque es posible que esta discusión, que este debate de control político donde el ministro tiene que responder, pues se pueda dar en otra comisión. Es decir, la lucha va a seguir, senador, usted va a seguir insistiendo para que se pueda llevar a cabo este debate de control político en el Senado de la República. Tanto lo estoy haciendo, estoy procurando que así sea, que ustedes me están chiviando y yo me estoy chiviando aquí mismo mi próximo debate. Sí. Pero lo hago de pláceme no solamente por el aprecio que tengo por ustedes, Sí. sino porque entiendo que también la sociedad tiene derecho a explicarse lo que está ocurriendo y porque no quiero también como un acto de, ¿cómo se dice? ¿Cómo le diríamos? Como de rebeldía y de amor propio. Sí. Porque lo que está ocurriendo es que pareciera ser que el ministro y algunos periodistas amigos, bueno, ustedes ven que hay una especie de campana de silencio, por eso les agradezco tanto a ustedes la invitación. En medio de una campana de silencio para que no escuche esto. Me ha dado tristeza leer a la silla vacía. No quería mencionarlo con nombre propio, pero lo voy a decir. Sí. Inclusive le mandé chat, les expliqué cantidades de cosas, le mandé esos contratos, le mandé un poco de cosas para que entendieran la vaina y no han sido capaces sino de repetir básicamente lo que dicen, ¿no? Entonces, no es solo Prisa, pues yo entiendo que Prisa tiene interés. Es una especie de solidaridad mediática para imponer una campana, de modo que en razón de intentar vencer la campana, pues tengo que estar explicando sucesivamente y no me voy a restringir solamente a mis redes, pero ya he estado explicando desde las redes qué es lo que es de fondo. Entonces expliqué, se está quedando ese Caracol Radio FM con poca cobertura, sin licitar, está aprovechando el espectro para llegar al 98% del país a través de un canal público que pertenece a todos los colombianos y violentando la calidad informativa, pues que eso es un esperpento lo que están pasando y no está afectando a todos. Sí. Entonces, eso lo hemos estado explicando, intentando que la población comprenda lo que el ministro se ocupa de que no entienda, ¿no? El ministro, ustedes lo ven haciendo malabarismo para que no entienda la gente lo que está ocurriendo, ¿no? Que agradezco mucho y me estoy chiveando para poder decirle al país, si se da el debate como espero que se dé, yo sigo esperando a que el presidente de la Comisión Sexta se digne a hacerlo y el doctor Guido Echeverry lo ilumine la Virgen y decida que mañana hacemos el debate. Bueno, muy bien. Y creo que quería mencionar algo a propósito de lo que usted decía, ese artículo 20 que menciona el ministro Liscano con tanta fuerza para hablar de libertad de expresión, tiene otra palabra, que es el derecho a la información. Y precisamente eso implica el pluralismo informativo, la posibilidad de dar más voces a los distintos agentes, a los medios de comunicación. Aquí hemos dicho, si no hay tiempo en la Comisión Sexta y no hay espacio en los otros medios, el tercer canal está abierto, está dispuesto para que venga el ministro Liscano, para que venga el senador Guido Echeverry, para que esté aquí también, como usted, el senador Wilson Arias, contándonos, explicándonos cada uno sus razones y sus motivos para actuar de la forma en la que están actuando en el marco de este debate. No nos queda mucho más tiempo, pero entonces, senador, quisiera pedirle sus reflexiones y mensajes finales. Y yo diría que también, perdóneme, senador, pero también como un llamado a la sensatez, ¿no? Por parte de la cartera del Ministerio de las TIC. Muchas gracias. Bueno, una parte de la reflexión, me gusta mucho encontrar periodistas tan jóvenes y tan pilos en esto. Acabas de mencionar algo que dice la Constitución, la libertad y el derecho a la información. Si usted te vas a jurisprudencia que sobre este tema, yo soy neófito en la materia y no quiero posar de sabiendo también, no me queda bien, ¿no? Tampoco quiero ser sabiendo, pero sí me he ocupado de estudiar mis debates, yo me caracterizo por estudiarlos a muerte. He encontrado una jurisprudencia hermosa sobre lo que acabas de decir. Sí, hay unos derechos del emisor y otros del receptor, ¿no? Hay que procurar un balance muy importante entre ambos porque ambos son derechos muy potentes dentro de la Constitución. Me queda absolutamente claro de que está violentándose el derecho de información por 1000 razones. El ministro pretende traducir, y esto es parte, digamos, de su sentido común. Yo hasta le creo que él cree eso, que la libertad de expresión es la libertad de empresa y la libertad del gran capital. La libertad de empresa casi siempre conduce a la monopolización. Esto está demostrado esto es Adam Smith, esto es David y Ricardo, esto es cantidad de autores. Claro, también es Carlos Marx, ¿no? Pero no solo ellos. De modo que el ministro está mucho en esas claves. ¿Cómo te parece,
perdóname, que en la revolución industrial, cuando se reguló la superexplotación de los niños, la primera norma que hubo fue para regular que los niños aprendices no trabajaran 14 y 16 horas como trabajaban los niños de 9 años. Se produjo la norma y los empresarios decidieron que no volvían a contratar niños aprendices que se beneficiarían de la nueva ley. Prefirieron seguir contratando niños libres, entre comillas, que sí podían venir a pactar con el patrón y trabajar 16 horas. ¿Está claro? Mira cómo la palabra libertad en boca del gran capital siempre ha sido sinuosa y esquiva. Otra vez el ministro procura vendernos como libertad de expresión lo que es la libertad de monopolización a cabo de un gran actor que, me parece a mí, está abusando de nuestra normativa y violentando la soberanía nacional, de modo que esa es mi reflexión final. Bueno, senador, quisiera no dejarlo ir sin preguntarle para usted qué tiene que pasar. ¿Cuál es el deber ser de las cosas de aquí hacia adelante? ¿Cuál sería ese escenario ideal con el que uno dijera se garantizan los derechos a la información, a la libertad de expresión, al trabajo de los trabajadores, al pluralismo informativo? El deber ser inmediato, en mi opinión, debería ser que sobre la base de la verificación del incumplimiento tan ostensible, tan notorio del contrato, del pliego, de la licitación, debería echarse atrás cualquiera sea la vía, porque no quiero... Hoy 2 amigos abogados míos muy buenos discutían los procedimientos y comprendí mi ignorancia supina en materia jurídica, de modo que no quiero opinar sobre la vía, solo quiero decir que debe echarse atrás todo esto, porque está en una situación actual que evidentemente no se corresponde con el deber ser de esa licitación y de esas normas. Eso es lo inicial. Lo segundo que yo creo que debería ocurrir, y esto ya es un deseo programático mío, es un poco en orden a algo que le escuché también a Petro y a otros, y era que se aprovechara la oportunidad para regresar a alguna especie de institucionalidad que el neoliberalismo nos arrebató en televisión. Es decir, teníamos una televisión pública mucho más potente, que hacía programas, que hacía contenidos preciosos, unos actores divinos que trabajaban con la televisión pública y de los que recordamos los más canosos. Esto no solamente es una añoranza, esto no es nostalgia boba. No se equivoquen, pelados, le digo a los que no están viendo allá. No, esto era televisión de verdad, este no era ese copia y pegue y esa cosa de que no meten unos enlatados terribles. Yo no soporto los enlatados. Bueno, allá el que los soporte. Es la posibilidad de regresar a eso, y creo que la idea que escuché de que Inravisión volviera por sus fueros, con todo lo que significó, me parece que es una gran oportunidad. Los catanos, los viejos, los canosos, tal vez se sientan muy contentos de recordar eso. No solo de escuchar a Calimán, por ahí lo escuché en una emisora, sino también sí. y ni siquiera para regresar a eso, porque creo que esa es bonita, pero es la fácil, ¿no? Volver a presentarnos Calimán me parece chéverísimo. Pero no, tiene que haber contenidos nuevos, nacionales, que procuren lo que decían las Cortes, y es que se mantengan principios de identidad que también son muy importantes, además de los otros. Es decir, la televisión cultural juega un papel fundamental en la nacionalidad, de modo que voy por la nacionalidad a través de la televisión cultural. Bueno, pues, senador, ha sido un gusto tenerlo acá en los micrófonos en la mesa de análisis informativo de Tercer Canal. Recordarle, obviamente reiterarle que acá siempre estaremos muy abiertos a conocer cómo va avanzando este tema en el Senado de la República. Ella nos chivió, pero es algo bien interesante que por supuesto nosotros replicaremos, porque sí, se trata de eso, de la identidad cultural, de la libertad de expresión, pero para los colombianos, que es lo que más importa. Así que gracias por todo su tiempo y por aceptar esta invitación de Tercer Canal. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, gracias también por acompañarnos en este espacio informativo, invitarlos a darle like, a compartir, a hacer viral estas noticias, a que la gente precisamente se conecte con esto que está pasando, nos ayude a convocar este llamado que hemos titulado ya en varios videos como Recuperemos Canal 1, recuperémoslos precisamente para la programación nacional, para la producción de contenidos diversos y plurales y que contribuyan al fortalecimiento democrático de nuestro país. Feliz noche. Ya son 311 obras de infraestructura social comunitaria, las que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha entregado a través de Prosperidad Social. Carreteras, plazas de mercado, instituciones educativas y de salud, más de 1 millón de beneficiarios en toda Colombia y 559.000 millones de pesos invertidos. Palpitando realidades. Prosperidad Social, el corazón del cambio.